¿Te ha pasado que sin querer e inconscientemente de pronto te quedas colgado en un pensamiento, te quedas enganchado en un pensamiento por algo que te pasó en algún momento cuando vendías y eso te genera algún tipo de emoción negativa, rabia, predisposición y termina afectando tus ventas? Bueno, eso tiene un nombre, se llama rumiación. Y en este episodio te voy a hablar de cómo la rumiación afecta nuestras ventas. Bienvenidos al podcast radio de Emerson Ramírez. Motivación, coaching, crecimiento personal y acción en la red. Comencemos por el principio. Sí, estoy yendo a terapia. Sí, me estoy viendo con una psicólogo. Una vez a la semana voy a mi consulta, me siento con mi psicólogo, que se llama Susana. Conversamos, tocamos muchos temas y gracias a ella pues conocí este término que al principio me dio mucha risa porque cuando me dijo es que tú estás cayendo en algunos casos, estás cayendo en rumiación. Entonces yo eso lo asocié a las vacas porque yo dije, bueno, las únicas que son rumiantes son las vacas rumiantes. Pero ojo, yo no estaba tan lejos del concepto porque por allí viene el concepto. Lo importante es que nosotros de forma inconsciente constantemente estamos en procesos de rumiación. Ya les voy a explicar el concepto. Y eso afecta negativamente no solamente nuestras vidas, nuestra actitud y cómo nosotros funcionamos, sino que si estamos en el mundo de las ventas, pues afecta definitivamente nuestras ventas. Porque muchísimas veces nuestros procesos de venta, nuestros nuevos clientes, nuestros nuevos prospectos, pues los pasamos por pensamientos o por experiencias pasadas que nos llevan a este tipo de comportamiento. Así que en este episodio vamos a estar hablando de rumiación en las ventas y cómo la rumiación puede impactar negativamente nuestros resultados. Así que para la oreja, conéctate con esto porque vamos a comenzar a hablar sobre todo esto justamente ahora. Escucha lo que quieres saber en podcast radio de Emerson Ramírez. Rumiar viene de las vacas, rumiar viene de las vacas, así que aprendan eso. Tenemos algo en común con las vacas. Según explica la Real Academia Española, la rumiación o rumiar viene del acto de masticar por segunda vez un alimento que ya fue masticado, que fue llevado a la caja, al depósito de alimento, pero que volvió a la boca para volver a ser masticado. Esto es un proceso que suele hacer la vaca debido a que la vaca tiene 4 estómagos. Entonces ella mastica, pasa la comida, la devuelve a la boca y ella vuelve a masticar. A eso se llama rumiar. Por eso las vacas parece que estuviesen mascando chicle constantemente, pero lo que están haciendo es rumiando. El concepto fue llevado al mundo de la psicología y ese concepto tiene que ver cuando nosotros, no sé si cabe la analogía, pero cuando nosotros masticamos y volvemos a masticar un pensamiento y sacamos conclusiones y empezamos nosotros a imaginarnos cosas cuando traemos constantemente pensamientos a nuestra memoria o cuando evocamos pensamientos o recuerdos y los volvemos a masticar y los volvemos a masticar ya cuando fueron procesados en algún momento de tu vida. El término rumiación en psicología es darle vueltas a un pensamiento constantemente, a una idea, a un posible problema que no necesariamente ha sucedido, pero que nosotros lo creamos mucho en nuestra mente basado en lo que nosotros pensamos. De manera inconsciente y casi obsesiva, cada vez que nos tocan algún tema, nosotros evocamos un recuerdo y empezamos nosotros a darle vueltas a ese pensamiento y proyectamos ese pensamiento como un problema, una angustia, un malestar y haciendo complicado que uno pueda seguir adelante con su actitud o con ese pensamiento. A eso le llamamos rumiación, el pensar exageradamente en algo, pero no solamente en pensarlo, sino que empezar a proyectar y a generar conclusiones sobre algo que no ha sucedido, que generalmente es negativo o catastrófico o que puede afectarnos negativamente en nuestras vidas o en nuestros trabajos. Esto sucede más normal de lo que nosotros creemos y sucede más veces de lo que nosotros creemos al día. No le damos mucha importancia. Pero si ustedes empiezan a analizar y empiezan a, levantar una alarma en sus cabezas cuando ustedes empiezan a tener esos pensamientos negativos, se van a dar cuenta que la mayor cantidad de veces ese pensamiento lo volvemos nosotros negativo, pero no solamente eso, sino que empezamos a proyectar cosas fatales a futuro.
y empezamos a sacar conclusiones y empezamos a especular sobre algo que ni siquiera ha sucedido y obviamente impacta nuestras emociones. Nos vuelve un poco más irritables, nos molesta más, nos predisponemos, discutimos más y a eso le llamamos rumiación. Los vendedores no escapamos a esto. Los vendedores solemos tener esto, sobre todo cuando tenemos experiencia y cuando empezamos a pensar sobre potenciales clientes con ciertas características o potenciales situaciones con ciertas características, o sacamos a flote eso que yo llamo la desesperanza aprendida. O sea, nos ha ido mal en algunas situaciones, entonces aprendemos a desesperanzarnos y a ser, digamos, los profetas de nuestro propio desastre y somos profetas de esa, valga la redundancia, profecía autocumplida desde lo negativo. Entonces todo eso tiene que ver con nuestros pensamientos, cómo nosotros pensamos, cómo repensamos y cómo proyectamos de forma negativa esos pensamientos que vienen a nuestra mente. La rumiación en ventas te puede llevar a por lo menos 6 condiciones emocionales y esas condiciones emocionales definitivamente impactan negativamente lo que vayas a hacer, tanto en lo personal como en lo profesional, en las ventas. Yo me quiero ir por el lado de las ventas, así que yo te voy a estar hablando de eso, pero voy a hablar de eso luego de esta pequeñísima pausa. Escuchas Podcast Radio de Emerson Ramírez. Este podcast llega a ustedes gracias a la Escuela de Ventas de España, la comunidad de expertos en ventas de habla hispana más grande del mundo. Somos globales, estamos en España, Estados Unidos y en toda Latinoamérica, con más de 50 embajadores reconocidos internacionalmente, más de 15,000 personas en nuestra comunidad y una bolsa de trabajo especializada para vendedores. Nos enorgullece dignificar la maravillosa profesión de ser vendedor. La Escuela de Ventas de España, somos más que una escuela de ventas. Continuamos escuchando por radiovenezuela.cl, el podcast radio de Emerson Ramírez. Coaching, motivación, crecimiento personal y la mejor música. Bueno, aprovecho y saludo a todos los que están allí conectados a través de Spotify, Spreaker, Apple Podcast y Google Podcast y que están disfrutando de este episodio. Yo los invito a que se suscriban al canal muy cordialmente, que le hagan clic allí a la campanita, que se suscriban al canal y cada vez que salga un episodio, pues obviamente el canal les va a avisar que el episodio está publicado. Y bueno, muchísimas gracias por estar allí. Saludo a todos los que nos escuchan mucho desde Costa Rica, desde Venezuela, obviamente, desde Colombia, Ecuador, Argentina, nos escuchan mucho en España y nos escuchan mucho en Estados Unidos. Así que muchísimas gracias a todos los que están allí conectados. Incluso por allí alguien me escribió desde Brasil. Me dijo, mira, estoy haciendo ejercicio y estoy escuchando tu podcast y está súper bueno. Muchísimas gracias. Entonces, lo que quiera escribirme, ahí estoy totalmente a sus completas órdenes. Y gracias por estar conectados allí con el podcast de los super vendedores campeones. Continuamos, estamos hablando de rumiación y yo me voy a hacer una pregunta y se las voy a hacer a ustedes. ¿No les ha pasado que cuando tienen un cliente, cuando tienes que ir a hacer una presentación, cuando te vas a reunir con ese cliente, empiezan pensamientos, quizás no les pasa a todos o quizás no te pasa con todos los clientes, pero no te pasa que de repente dices, hombre, ¿para qué voy a ir con ese cliente? Ese cliente no tiene plata. No vale, ¿para qué voy a hacerle la presentación si ese tipo es un déspota y me va a tratar de esta manera? No, él está hablando con otro vendedor, ese seguramente no le va a gustar lo que yo le voy a presentar. ¿Te ha pasado que tienes pensamientos y afirmaciones parecidas a esto? Cuando eso está sucediendo, eso se llama rumiación. Y yo voy a parafrasear a una gran colega, a Elizabeth Martínez, que es embajadora de la Escuela de Ventas de España en República Dominicana. Es una gran profesional. Y Elizabeth un día me dijo una gran verdad y nunca se me olvidó. Y esto lo aprendí de ella. Y es que la gran mayoría de objeciones que suceden en una venta la pone el vendedor, no la pone el cliente. La gran mayoría de objeciones la coloca el vendedor. No, yo no voy a vender de esta manera. No, yo no voy a permitir esto. Yo no voy a hacer esa presentación. Es que si le hago la presentación él va a decir esto. Tal, y entonces estamos como predispuestos y esas son las objeciones del vendedor. Bueno, esas objeciones vienen de la rumiación. Y la rumiación lo que termina haciendo es deformando, no sé si esa es la palabra adecuada, pero deformando un poco nuestros pensamientos, llevándonos a una realidad que no es la correcta y, por supuesto, llevándonos a una conclusión que no es la correcta. Entonces eso me lleva a 6 efectos perjudiciales que trae la rumiación. Yo se los voy a nombrar y vamos a tratar de conectarlos con cosas relacionadas con ventas. La primera no tiene nada que ver con ventas, pero esa rumiación
me genera ansiedad primero. Me genera pesadumbre. Entonces me genera la primera condición negativa, y es dificultad de dormir, dificultad de descansar, porque pienso y repienso y recontrapienso tanto que no descanso, no duermo. Eso me quita un poco el sueño. Si usted normalmente duerme bien y antes de una negociación, de una venta o durante una negociación un poco difícil, usted empieza a tener problemas para dormir, cuide sus pensamientos, porque esa falta de sueño o ese insomnio puede venir por parte de la rumiación. La segunda es muy evidente. La segunda condición perjudicial es el estrés. Nos estresamos mucho, nos molestamos, se alteran nuestras emociones, y normalmente al alterarse se van hacia el estado negativo, no se alteran hacia el lado positivo de las emociones. Entonces nos estresamos mucho, y ese estrés hace que no seamos efectivos en nuestro trabajo, ni en las actividades que tienen que ver con la actividad administrativa de la venta, ni con las actividades operativas. La tercera es la ansiedad. Vivimos ansiosos, vivimos tratando de que llegue un futuro rápidamente que nosotros pensamos, bien sea para corroborar que nosotros teníamos razón, o bien sea para que no suceda. Y esa ansiedad pues altera varias cosas en nuestro cuerpo: los latidos del corazón, la sudoración, el apetito, el sueño, que ya lo dijimos. Entonces la ansiedad juega muy en contra de lo que nosotros hacemos, y esa ansiedad nos lleva también a tener conversaciones un poco rudas con nuestros clientes, a suponer cosas sobre nuestros clientes, a querer ir más rápido que el ritmo del cliente, a no escuchar bien a nuestro cliente, y obviamente eso se nota. El comprador no es tonto, el comprador se da cuenta cuando hay un vendedor ansioso. El cuarto efecto perjudicial es la depresión. Nos deprimimos, sentimos que no servimos para esto, nos queremos retirar, queremos renunciar, queremos dedicarnos a otra cosa, pensamos que no servimos, empezamos a emitir juicios sobre nosotros mismos, y eso es muy negativo. La depresión además baja enormemente nuestras energías, baja nuestras emociones. Empezamos a aislarnos, no queremos salir, no queremos estar con nadie, y eso es muy importante controlarlo para efectos de las ventas. La quinta dificultad tiene que ver con el malestar y la irritabilidad. O sea, nos molestamos muy fácilmente, solemos discutir más rápidamente, solemos molestarnos, solemos tratar de imponernos, que cualquier feedback que bien sean compañeros, jefes o clientes nos den, nos molesta, nos irrita. Entonces estamos en un estado emocional muy a la defensiva y muy en función a discutir, pelear y no llevar relaciones en buenas condiciones. Y la sexta de estas dificultades o efectos perjudiciales tiene que ver con el baja autoestima y la autoseguridad. Ya hablamos de eso en un video que coloqué en mi Instagram. Cómo tu baja estima afecta llegar a buenos acuerdos en tus negociaciones. Porque cedes mucho, porque sientes que no sirves, porque sientes que no eres digno, porque sientes que no estás suficientemente bien preparado, porque no tienes seguridad en ti mismo, y empiezas a dañar tus negociaciones, o simplemente a no creerte la película y no dar el todo por el todo en el proceso de venta. Así que mi recomendación en este episodio es que cuides muchísimo lo que piensas, cómo lo piensas, y sobre todo en las conclusiones que tú llegas cuando piensas antes de ir a verte con un cliente. El entorno del vendedor es un entorno que está plagado de dificultades, retos, entornos económicos, el país, todo esto, y obviamente nos afecta. Lo que tenemos que es hacer consciente lo que pensamos, cómo lo pensamos y a qué conclusión llegamos, o qué tipo de futuro inventado es cierto o no es cierto. Porque generalmente el que daña la negociación, en muchos de los casos, es el mismo vendedor, producto de sus emociones, creada por sus pensamientos, por su rumiación y por conclusiones y pensar o decir, bueno, mi experiencia me dice, la experiencia ya quedó atrás. La experiencia solamente puede servir si tú vas a tomar decisiones positivas sobre esa experiencia. Lo demás es especulación. Y si las especulaciones te llevan a un final fatal o negativo, entonces estás en estado de rumiación y eso impacta negativamente tus ventas. Cuida tus pensamientos, cuida tus ventas, cuida tus resultados. La confianza de estar bien escoltado, escuchando el podcast radio de Emerson Ramírez.
Y bueno, queridos amigos, llegamos al final de este episodio. Espero no haber rumiado tanto hablando con ustedes, pero solamente me gustó, lo aprendí de mi psicólogo y de aprender de ella, pues obviamente dije, pero esto nos pasa mucho a los vendedores y me lo llevé un poco a esta área. Si me quieres escribir a mi directo, puedes hacerlo por Instagram, @EmersonRamírezS. También bajo ese @ me puedes buscar en TikTok y también me puedes buscar en LinkedIn y también me puedes buscar en Facebook y bueno, me puedes escribir cuando tú quieras. Y si te quieres suscribir al canal de Super Vendedores Campeones o al canal de Telegram que también tengo, que es el canal del Club de los Inmobiliarios Campeones, por allí me escribes y yo te suscribo sin ningún tipo de problema y ahí estarás recibiendo este tipo de material también. Un abrazo, Dios los bendiga, será hasta pronto. Si les gustó, compártanlo con otras personas. Si hay algo que no les gustó mucho, escríbanmelo en privado. Yo con todo gusto recibo sus críticas o su feedback y yo puedo amoldar esto a sus oídos. Y muchísimas gracias por siempre estar allí. Acuérdense que los quiero mucho y me quedo corto. Y por favor, no se mueran nunca. Dios los bendiga. Hasta un nuevo episodio. Chao, chao.